Dios resucita a esta niña. Mira este video hasta el final, te hará llorar. Me llaman del Hospital Roosevelt. Nacen dos niñas. Y nacen pesando 2 libras, 11 onzas. Y cuando veo que todos los papás salen con sus niñas en los brazos, nuestra historia es diferente. Nuestra historia empieza a cambiar. Mis hijas nacieron muy mal. Y el primer día me voy a mi casa. A las 12 de la noche toca una funeraria la puerta de mi casa y me dice que mi hija, la primera niña, había muerto. 17 años de edad, llego a la morgue del Hospital Roosevelt. Vicky estaba todavía en el intensivo porque había tenido un desprendimiento súbito de placenta. Llego al intensivo y me toca solito agarrar una cajita blanca, meter a mi hija dentro de la caja blanca e irla a enterrar solo. Y yo lloraba mucho porque estaba viendo lo que había yo sembrado, ahora tenía cosecha. Entierro a mi hija y llego al hospital, y cuando entro al hospital me espera el doctor y me dice: Juan Carlos, su segunda hija va a morir. Está siendo únicamente manteniéndola con un respirador. Le tenemos un respirador. Le habían inyectado mucho en sus venas, en su cabeza. Y mire qué tremendo esto. Me pidieron que tomara la mano de mi hija y me despidiera de ella y que la bautizáramos. Yo recuerdo muy bien ese momento porque metí mis manos en la incubadora, tomé las manos de mi hija y me despedí de ella. Y le dije: María José, yo te bendigo, pero quiero pedirte perdón por todo el daño que he hecho en mi vida. Quiero pedirte perdón por las drogas, por el alcohol, pero especialmente por este resentimiento que llevo dentro de mí que no soy capaz de aguantar. Por este odio que tengo por mi papá, por este odio que tengo por mi mamá, porque me quiero desquitar contra todo mundo por este odio que llevo. Le quitaron el oxígeno a mi hija y mi hija murió. Cuando mi hija murió, yo pedí a todos los doctores que me dejaran 2 minutos solo frente a esa incubadora. Y doblé mis rodillas, señores, porque ya no aguantaba más mi vida. Hay una parte en la Biblia que dice que Jesús con su sangre ya pagó toda enfermedad, y que por la sangre de Jesús en la cruz toda enfermedad ha sido sanada y ha sido curada. Yo había oído hablar de eso, yo había oído hablar de ello, pero en mi vida no era una realidad. En mi vida yo no lo sabía. Abrí mis manos y le dije esa noche al Señor: Dios, ¿quién eres tú, Dios? Si tú en realidad eres Dios, sana a mi hija. Mi hija llevaba 7 minutos de haber dejado de respirar. Mi hija llevaba 7 minutos que estaba en la incubadora sin aparato, 7 minutos. Y abrí mis manos y le dije: Dios, si tú sanas a mi hija, yo te prometo que algún día me voy a parar donde tú me llames, a proclamar que tú eres un Dios vivo, pero muéstrame tu gloria, Señor. Estaba orando cuando sentí una mano que se posó en mi espalda y una voz tan dulce que me dijo: Juan Carlos, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo nunca te abandonaré. Te amo. Y ese te amo llegó hasta aquí adentro. Ese te amo, en ese momento perdoné a papá, perdoné a mamá. Y cuando mi corazón fue sano porque había odio en él, 7 minutos y medio, sucede el milagro más grande que he visto ante mis ojos. Esa niña de 7 minutos y medio de muerta resucita y empieza a respirar para la gloria de Dios. 7 minutos de muerta. Y ahora entendí una palabra: para Dios nada, pero ni la muerte es imposible de sanar. Mi hija se pasa 3 meses en el intensivo. Por esos 7 minutos de muerta me entregan a mi hija con este pronóstico: parálisis cerebral cuadraplégica, pierna izquierda fracturada,
soplo pulmonar y totalmente cieguita. Y el doctor me dijo, 3 meses de vida. Llegó un hombre de Dios, como hoy hemos tenido a los hombres de Dios, y me dijo a mi oído, Juan Carlos, dice Dios. Mi hija tenía, si mucho, 1 mes, y me dijo que cuando tu hija cumpla 15 años, vas a ver el milagro terminado, porque lo que Dios inicia es fiel en terminarlo. Y me aferré a esa promesa de Dios. Yo miraba con estos ojos, miraba a mi hija que se estaba muriendo, y con los ojos espirituales yo decía, 15 años, mi hija va a salir. Mi hija lleva muchas operaciones, la parálisis cerebral cuadraplégica. Un día dando el testimonio, este testimonio, se acercó un varón y me dijo, Juan Carlos, es mentira. Tu hija no murió, eso es mentira. Yo no tenía cómo comprobarle que era verdad, no podía. Aunque en el hospital Roosevelt están los papeles. Una semana más tarde de eso, tocan la puerta de nuestra casa. Un hombre desconocido. Y me dice, Juan Carlos, ¿sí? Lo he buscado durante años, 7 años más tarde, para regalarle unas fotos que mi suegra, que era enfermera, mandó tomar. Y yo me quedo asustado, le digo, ¿qué fotos? Las de su hija, en el momento que estaba enferma y en el momento que murió. Y me dice el fotógrafo, yo sé que su hija está muerta, pero tenga este recuerdo. Era la prueba que una semana antes me habían pedido para comprobar que el Dios que tenemos es un Dios que hace milagros. Y le digo al fotógrafo, quiero que mire, mi hija no murió, tiene 7 años de vida. Y ese fotógrafo ahí aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Ustedes van a ver ahorita, no lo puede hacer el hombre, lo puede hacer solo Dios. Mamita, venga. De lo que usted está viendo en la pantalla, eso es lo que el hombre hace y esto es lo que Dios hace para la gloria de Él. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, señores. Llena de lágrimas y me dijo, papito, ¿por qué yo no puedo caminar como los demás? Y mis lágrimas que yo estaba predicando, señores, aún de lo fuerte que yo predicaba, mis lágrimas empezaban a correr. Y solo levanté mi mirada y le dije, Dios, papito, mi padre, tú dijiste que ibas a terminar el milagro, pero mira las lágrimas de esa niña. Yo no sé cómo fue, pero se agarró de una silla y solo me grita desde atrás, papi. Y cuando yo volteo a ver, mi hija venía caminando en medio del salón. Se levantó de ese suelo para empezar a caminar. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has levantado para glorificar tu nombre, para saltarte y darle la honra al Señor por lo que ha hecho en mi vida, en mi familia y a través de mi papá. Dios los bendiga.